Se habla desde aquí y se ve desde aquí. Bueno, voy a ver si me manejo. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. No me han puesto nada. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la asistencia y muchas gracias por la invitación que hago, en este caso personalizada en Carmen Lucas y en Reyes Escudero, que son las que más directamente se han ocupado de que yo llegara aquí hoy. Y porque no ha sido tan fácil. Y vamos a entrar directamente en lo que voy a plantear a lo largo de esta media hora. Bueno, como seguramente sabéis mejor que yo, porque estáis en este mundo, llevamos ya años en los cuales se van produciendo movimientos dentro del mundo de las diputaciones, desde el punto de vista funcional, buscando espacios. Si ponemos el arranque, por no iros muy lejos, en 2013, con la Ley de Racionalización, recordaréis que ahí había un intento de llevar más funciones a las provincias, una cierta transformación de la función de coordinación en una sustitución de la provincia respecto de los municipios por incapacidad de gestión, había una transformación de la propia idea coordinadora. Eso está ahí muy claro, no fue a mucho, pero algunos servicios quedaron en el ámbito provincial, estoy hablando fundamentalmente de incendios y de residuos, y se sustrayeron, en el caso de los pequeños municipios, como idea de coordinación de la gestión directa municipal. Pero no ha acabado ahí la cosa, porque luego ha habido, no hace muchos años, hubo un ensayo, porque no llegó ni siquiera a ser un borrador en sentido estricto, de un estatuto de los pequeños municipios, donde volvía a aparecer otra vez la idea de las diputaciones provinciales y quizá con menos densidad, pero volvía a aparecer la idea de que las diputaciones tendrían que asumir más funciones, incluso transformando la idea de la asistencia. No acaban ahí las cosas y si veis los movimientos que se van produciendo, entre otros el estudio que ha comentado, que se acaba de comentar sobre que hacían las diputaciones o personas de las diputaciones de Granada y Valladolid sobre las funciones provinciales, se va sugiriendo la idea también de más densidad en la función provincial, más densidad, más actuación incluso directa de la Diputación provincial. Si veis movimientos como las crecientes delegaciones ascendentes de los municipios a las provincias, que se están produciendo sobre todo en Andalucía. Si veis los fenómenos de las encomiendas de gestión, que se están produciendo de una manera generalizada, incluido en la Diputación de Valladolid, en el caso de La Ruina, por ejemplo. Las combinaciones que se están produciendo en otras diputaciones entre encomiendas y gestiones a través de convenios que incorporan las dos. Es decir, aquí hay algo que se está moviendo. Y se está moviendo en la idea de en qué medida las diputaciones pueden, a través del diseño funcional que tienen originariamente en 1985, pueden cada vez hacer más y de manera más directa. Y eso es justamente en lo que me voy a centrar ahora, a ver en qué medida esto es posible. Por eso, a ver, le he dado, pero aquí no. Ah, porque esto, claro, aquí, como es evidente, no. Sí, ahora sí, ahora lo veo. O sea, yo podía estar horas dándole aquí al mecanismo, pero no. Es que como no me han puesto el pinganillo, pues tengo que estar mirando así un poco de... Bueno, no tengo nada, no me lo han puesto. Entonces, no, esto es mío. Esto es... No, esto es que se me ha olvidado. Esto lo utilizo para otra cosa. No. Bueno, voy a seguirlo desde aquí. Bueno, entonces, esto es lo que quiero plantear, en qué medida esto se puede hacer, cómo se puede hacer y si va a haber, si es posible, una transformación misma de la idea de la asistencia. Bueno, voy a dar unas cuantas premisas sobre cómo hay que moverse en este campo, una breve mención a la configuración constitucional e institucional de las provincias para ver en qué medida esto es posible y lo tercero, hacer ya un diseño del posible recorrido de la función asistencial. Vamos con las premisas. Lo que pasa es que aquí me cuesta un poco de trabajo porque tengo que leer un poco el texto. Es que no... Pues sí, lo que tú digas. Vale, ¿ya está? Vale, muchas gracias. ¿Está conectado ya? Sí, ¿no? Bueno, a
Ahora ya lo podéis viendo simultáneamente. Bueno, voy a ir con algunas cosas más rápidas que son conocidas de todos y no hace falta. Bueno, si queréis voy levantando un poco la voz mientras van conectando porque tenemos pocos minutos y no se trata de perder tiempo con esto. Vale. La singularidad constitucional de las provincias, hay que reiterar esta idea porque es central. Para entender y poder configurar todo esto, las provincias están configuradas constitucionalmente como agrupación de municipios. Por tanto, sus destinatarios, el destinatario del funcionamiento provincial, no son directamente los vecinos, sino que son indirectamente solo los vecinos. Esto determina todo el sistema. En segundo lugar, la estructura que tiene funcional la Ley de Bases de Régimen Local, que hace esa triple distinción que da problemas entre coordinación, funciones de cooperación o asistencia y funciones de prestación o actuación directa. Esa trilogía, en realidad, tiene problemas luego de configuración jurídica concreta. En tercer lugar, porque hay unas, que luego voy a desarrollar un poco más, unas correspondencias que son implícitas, que están en el sistema, que son muy difíciles o que no son perceptivas en sí mismas, pero que son muy difíciles de eludir. Una es la legitimidad, cada función tiene su propia fuente de legitimidad, hay un tipo, para cada una de las funciones hay un tipo de relaciones interadministrativas, hay unas formas de ejercicio y hay un sistema de financiación. Y esto es característico de cada una de las funciones. Y esto condiciona en qué medida se puede reconfigurar o redefinir el sistema o la función de asistencia provincial a los municipios. Hay una idea que es muy importante, que no había aparecido hasta hace poco tiempo en todo el diseño funcional, que es la idea de la sostenibilidad y la eficacia, e incluso de la eficiencia. Y es que ahora mismo la propia función provincial de asistencias, pero también las demás de cooperación, las de coordinación y las de prestación directa, tienen una lógica de asistencia que luego voy a comentar. Y la cuarta idea, o la quinta idea fundamental como premisa para todo, redefinir el sistema, y es que, y esto es importante porque da una cierta mano libre para reconfigurar el sistema, y es que en el ámbito provincial casi nada es lo que parece. Las asistencias, la asistencia no es la asistencia. La asistencia local no es la asistencia de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, no tiene nada que ver. La cooperación de la Ley de Bases de Régimen Local no tiene nada que ver con la cooperación de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. La coordinación en el ámbito de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público es distinta cualitativamente a la coordinación en el ámbito provincial, entre otras cosas porque la coordinación que regula la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público en ningún caso incluye la posibilidad de sustituir a un municipio, como ocurre con la coordinación provincial, la posibilidad de sustituir a un municipio en el ejercicio de sus competencias. Las delegaciones las delegaciones municipales a la provincia no son delegaciones de la Ley de Bases del Régimen Local. Se parecen, pero no son. Las transferencias financieras del artículo 36.1b de la Ley de Bases del Régimen Local no son necesariamente subvenciones, por mucho que se venga diciendo. Son subvenciones en sentido amplio, en el sentido que le dio la sentencia 1392 del Tribunal Constitucional, pero no son subvenciones de la Ley General de Subvenciones. No son transferencias de dinero para la consecución de fines de utilidad pública o de interés social, sino para el ejercicio de competencias, lo cual es totalmente distinto. Bueno, esto es importante porque aquí nada es lo que parece, y como casi nada es lo que parece, se puede configurar casi todo de una manera distinta. ¿Cómo se produce esta o se puede producir esta configuración de las funciones provinciales y en especial de la asistencia? Bueno, lo primero que quiero llamar la atención es cómo la idea central de que la provincia es una agrupación de municipios que está incluso definida como comunidad política única, que está expresamente así dicho ya en la sentencia del Tribunal Constitucional 82-2000, que expresamente dice que es una comunidad política única, y la idea que ha irrumpido en los últimos años de la sostenibilidad ya no solamente es que la provincia sea una agrupación sin municipios como algo neutro, sino que es una agrupación de municipios que cumple una función constitucional de sostenibilidad territorial y demográfica, a través justamente del mantenimiento institucional de los municipios. Esto es importante porque le da un sentido teleológico a la propia naturaleza de la provincia como agrupación de municipios. Y esto tiene un significado, esta idea de la sostenibilidad, que es institucional, es territorial y es demográfica, y en esto ha jugado un papel muy importante en los últimos planes, los planes contra la
con la despoblación, esto tiene un significado. Y es que cuando la provincia es agrupación de municipios con una finalidad de sostenibilidad institucional, territorial y demográfica, la función fundamental de las provincias tiene que ser, con mucha diferencia, la de cooperación o asistencia. Las demás pueden jugar, y de una manera muy limitada, algún papel en todo esto, porque son funciones que no responden a la idea de agrupación de municipios. Y esto es importante para cualquier rediseño institucional. ¿Cómo son esas correspondencias de las que hablaba antes? Bueno, pues aquí esto sería un poco más largo de explicar. Claro, sería un poco más largo de explicar, pero la idea es que cada una de las funciones tiene unas señas de identidad implícitas que cuesta trabajo corregir. Hay unas reglas de legitimidad democrática, hay un tipo de relación interadministrativa, hay un modelo de financiación y hay unas formas jurídicas para el ejercicio de cada función. Y se pueden hacer cambios, pero hay una resistencia fuerte que está implícita en el sistema. La función de coordinación naturalmente exige, desde el punto de vista democrático, elección directa, porque estás ejerciendo poder sobre otro que tiene legitimidad democrática. Y eso tiene un coste, y el coste es la legitimidad democrática directa. Por tanto, no se puede avanzar mucho en coordinación, porque para avanzar mucho en coordinación necesitaríamos un nuevo sistema de legitimidad democrática de las provincias que no sea el indirecto actual. Por tanto, la vía de la coordinación tiene muy poco recorrido y se ha llegado, en mi opinión, al máximo de lo que se podía llegar con la LARSAL. Ya no hay más, salvo, por supuesto, ya transgredir el límite de la idea de que todo poder estatal tiene que fundarse en una legitimidad democrática directa. Pero, en cambio, sí tiene mucho sentido el actual sistema de demarcaciones, de circunscripciones provinciales para la elección, del sistema de todos los municipios agrupados en partidos judiciales para conformar las circunscripciones del Pleno. Todo eso tiene mucho sentido porque la función de coordinación sí exige coordinar a los pequeños, los medianos y los grandes, porque se trata de conseguir escalas de eficiencia y para eso a veces hay que meter a los grandes también en la línea de la coordinación. Desde el punto de vista de la relación administrativa, la coordinación fundamentalmente genera relaciones interadministrativas verticales, lo cual en un sistema de autonomía tiene sus limitaciones. No es que no pueda existir, es que no puede llegar muy lejos. Desde el punto de vista de la financiación, aquí fundamentalmente caben que sea por transferencias. La coordinación provincial se tiene que hacer, lógicamente, mediante transferencias que son, como sabemos hoy, fundamentalmente del Estado a través de la PIE y, en mucha menor medida, aunque en algunas comunidades autónomas ya va subiendo, a través de los fondos de cooperación local. Las formas jurídicas, órganos mixtos y los planes normalmente sectoriales de coordinación. Esto es las correspondencias institucionales que hay en relación con la función de coordinación. ¿Qué le pasa a la cooperación y la asistencia? La cooperación y la asistencia tiene mayor sentido aquí, desde el punto de vista de la legitimidad democrática, tiene mucho sentido la elección indirecta, justamente porque tú a quien estás sirviendo es no a los vecinos, sino a los municipios. Y aquí toma mucho más peso, mucho más sentido la elección indirecta. Pero lo que no tiene sentido es que en el ejercicio de esta función de cooperación estén en el sistema electoral juntos los municipios pequeños, grandes y medianos, porque la asistencia como tal es debida o se debe prestar a quien tiene una necesidad de asistencia y no al que no la tiene. Y el hecho de que estén representados en las circunscripciones electorales los grandes tergiversa el funcionamiento o el desenvolvimiento de la función de asistencia. Por tanto, esto es una deficiencia del sistema. La relación es tendencialmente horizontal, la financiación tiene que ser conjunta. Cuando se asiste, cuando se coopera, tiene que haber financiación por los que cooperan. Esta es la lógica de la cooperación y, de alguna manera, tiene que haber un elemento siempre de financiación conjunta. Y los instrumentos, que algunos ya son conocidos, otros están por explorar, desde entidades mixtas, consorcios, sociedades intermunicipales provinciales, delegaciones ascendentes, encomiendas de gestión, convenios al margen de todo esto, planes concertados, subvenciones. La tercera función, de lo que aquí he llamado de una manera genérica la actuación directa o la prestación directa por parte de la Diputación. Bueno, esto, de nuevo, que una Diputación haga muchas cosas a título propio, con competencias a título propio,
de forma directa, tiene un problema de legitimidad democrática y aquí, para hacer esto, hace falta también legitimidad democrática directa. Este es el sistema. Si tú vas a hacer directamente, tú tienes que responder directamente a los vecinos. Por tanto, esto no puede ir muy lejos, no puede haber mucha actuación provincial directa si no cambiamos el sistema electoral. Y aquí, además, tiene sentido que las circunscripciones, que el sistema electoral se incluya solo a los municipios pequeños y medianos, porque son donde se van a prestar justamente esos servicios. La relación es vertical. Desde el punto de vista financiero, aquí es importante. Si la Diputación va a ejercer competencias, no necesariamente propias, pero va a ejercerlas directamente, tiene que haber también tributos propios. O sea, no debe haber tendencialmente en un sistema democrático alguien que ejerce muchas competencias y no recauda dinero directamente para el ejercicio de esas competencias. Esto está en la base del principio democrático. Y las formas que se pueden utilizar son muy diversas, desde la sustitución, que ya conocemos, las delegaciones, las encomiendas, gestión directa, encargos a medios propios, para también de esta manera evitar la aplicación de la ley de contratos del sector público, incluso también a través de contratos. Por tanto, para poder diseñar institucionalmente la función de asistencia hay que tener en cuenta que cada una de las funciones provinciales tiene su propia lógica y tiene sus propias correspondencias. No podemos ir muy lejos en la función de coordinación si no cambiamos algunas piezas del sistema. Y podemos ir más lejos en el sistema de asistencia si tenemos en cuenta algunas claves también del sistema. Con estas premisas es como me permito sugerir algo hacia futuro que puede ser por donde puede ir la función de asistencia provincial a municipios. Sobre tres ideas fundamentales. Una, la singularidad de la función competencia de asistencia. La asistencia no es en el ámbito, o no necesariamente es en el ámbito local, la asistencia no es o no es necesariamente un deber, como sí lo es en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Como sabéis, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en el artículo 149, habla de la asistencia como un deber, de que uno tiene que ayudar a otro. Pero esto no es un deber de colaboración de unos respecto de otros para el ejercicio de sus competencias, sino que aquí la asistencia es una competencia. No es el deber de ayudar a que otro ejerza su competencia, sino que la asistencia es en sí mismo una competencia. Aunque, evidentemente, se puede definir legislativamente, como ocurre o como ha podido ocurrir, porque no ocurre como tal, en algunas comunidades autónomas, que se defina en qué casos la función competencia de asistencia provincial es una función que en determinados supuestos es debida, cuando lo que pide un ayuntamiento tiene que ser prestado por la Diputación. Esto se puede configurar legalmente como deber, pero en esencia no es necesariamente un deber, se puede configurar como tal. ¿Cuáles son las consecuencias de este concepto de asistencia? Que no es el de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que este no es el auxilio o asistencia de la Ley de Régimen Jurídico, que lo puede regular, que su regulación no está en la Ley de Régimen Jurídico, sino en la Ley de Base de Régimen Local y que regula muy poco, que hay un amplísimo margen de regulación para las leyes autonómicas, justamente porque no está regulado en leyes estatales, y tercero, porque también hay un amplísimo margen de regulación para cada una de las provincias, para cada una de las diputaciones provinciales, que puede regular su propia función de asistencia respecto de los municipios de su territorio. Bueno, esto es un poco la idea del modelo andaluz, que no voy a entrar más en esto, porque incluso yo creo que luego a lo mejor Manolo se refiere más a esto. ¿Cómo es el modelo que de alguna manera creo que hacia el que se puede avanzar? Que tiene unos equilibrios complejos, y es la idea de centrar el funcionamiento, la función central de la provincia en la idea de la asistencia concertada. Es decir, aunque la ley de bases hable de tres funciones: competencia, coordinación, asistencia, cooperación y prestación directa o actuación directa en algunos casos, aquí tiene sentido decir, en realidad,
esto no son más que manifestaciones de una idea central, que es la idea de la asistencia. La asistencia es lo que preside el funcionamiento de la Diputación. Lo que pasa, y esta es la idea que quiero sugerir, es que a veces la asistencia requiere coordinación, a veces la asistencia requiere cooperación, pero no presentarlos como tres funciones alternativas, sino como tres expresiones de una única función o competencia. Y eso posiblemente nos hace un concepto más poliédrico de asistencia, pero también nos da algunas virtudes, y es que no se presentan como alternativas. No hay una alternativa a la asistencia. Lo que hay es formas de configurar la asistencia que sean más coordinativas, más cooperativas, más asistenciales, más de auxilio. ¿Qué tiene esa asistencia? ¿Cuáles son los elementos que tienen que configurar esa asistencia? Pues hay una serie de, a mi juicio, hay una serie de condicionantes que son determinantes para esa configuración de la asistencia que llamo yo desde el principio como asistencia concertada. Es decir, no es que sea, es que el concepto no es el de asistencia, sino el de asistencia concertada, porque esa es la idea central. Tiene que haber siempre autonomía municipal, o sea, cualquier forma de asistencia tiene que tener siempre un elemento de autonomía municipal. Segundo, hay que cuidar las economías de escala y de densidad. ¿Por qué? Porque sistemas de asistencia provincial muy irregulares, muy asimétricos a lo largo de su territorio, producen deseconomías de escala o deseconomías de densidad. Una diputación no puede tener un sistema muy irregular de aquí a ti te doy esto, a ti te hago esto, a ti no, a ti sí, pero solo la mitad, a ti sí, pero solo durante 4 años. Es decir, esto genera deseconomías que a veces son de escala, a veces son de densidad. Tiene que estar asegurada la igualdad de trato, es decir, todos los municipios están en posición de igualdad, formal al menos, evidentemente hay diferencias demográficas, económicas, pero están en posición de igualdad en su relación con la Diputación. El sistema tiene que ser estable, es decir, la asistencia tiene que configurarse como algo que no tenga muchos costes de transacción e información. Los cambios continuos en un sistema de asistencia genera un número excesivo de costes y eso hay que evitarlo, y tiene que haber sostenibilidad financiera en el sistema. Claro, puede ser que la asistencia provincial puede tener mucho recorrido, pero eso hay que pagarlo. ¿Y eso cómo se paga? Con un sistema de financiación que sigue, en su esencia, vigente desde 1946. Bueno, ¿cómo se puede articular esta asistencia? Y ya voy acabando. ¿Cómo se puede articular esta asistencia? Con varias piezas, y esta es una idea también que me parece importante. La asistencia no es una única cosa. La asistencia se sirve de distintas técnicas, instrumentos, métodos jurídicos para cumplir con esa idea asistencial que es la propia idea de asistencia. Puede haber planes de cooperación provincial como se conocen históricamente o más en el modelo andaluz o en el modelo también extremeño reciente de elaboración concertada y ejecución participada, que este es un modelo de plan de cooperación provincial idóneo desde el punto de vista de la función de asistencia, pero también, y en esto voy a hacer un poco de énfasis, sin desmerecer la idea de los planes de cooperación, convenios plurilaterales en 2 dimensiones, convenios plurilaterales de escala provincial y después, por supuesto, donde se quiera hacer, consorcios y sociedades intermunicipales. ¿Cuál es el esquema que yo planteo aquí para el instrumentario? Bueno, el instrumentario para la definición jurídica de un sistema de asistencia parte de la idea de que se reparten papeles y hay una idea central, y es que el servicio, la actividad provincial de asistencia, en sus distintas y múltiples manifestaciones, tiene que tener una regulación que es provincial, una regulación que es de ordenanza provincial. A partir de ahí hay varios instrumentos a través de los cuales se puede manifestar, ejecutar esa asistencia provincial. Planes de cooperación que pueden tener elementos también de coordinación, y es lógico que los planes de cooperación tengan elementos coordinativos, no hay ningún problema. Y esto viene bien, la idea de decir la asistencia es el concepto matriz, y la asistencia incluye también la idea de algún nivel de coordinación, porque no son alternativas, son complementarias. La idea de los convenios marco de asistencia, es decir, que la Diputación pueda tener un convenio marco plurimunicipal donde se fijan las reglas de juego para todos los municipios en posición de igualdad, en posición con estabilidad y con aseguramiento de sostenibilidad financiera, y después, en desarrollo de esos convenios marco de asistencia, cada municipio puede tener sus particularidades a través de un convenio específico con la Diputación provincial en función de las necesidades específicas. Bueno,
¿Cómo podrían ser esos convenios de asistencia? Yo creo que hay, en el caso de que esto... Yo soy muy favorable a los convenios. Los convenios que han sido durante mucho tiempo denostados, los convenios tienen la gran suerte de que son flexibles y que pueden hacer trajes a la medida de las necesidades. A veces lo normativo nos da mucha seguridad jurídica, pero no nos soluciona problemas. Los convenios son instrumentos con una cierta estabilidad, son instrumentos ágiles. Bueno, creo que hay que promover la adhesión voluntaria, porque es lo que asegura la adhesión voluntaria. Muchos adheridos a un mismo convenio marco, lo que genera son fundamentalmente rendimientos de escala, y esto es importante cuidarlo. Vigencia prolongada, esto ya no es ningún problema. Sabemos que la Ley de Régimen Jurídico prohíbe que los convenios tengan duración superior a 4 años, salvo que una norma diga lo contrario. Esto lo puede decir perfectamente una norma provincial, que los convenios en la provincia son de 20 años, punto. Y tiene que haber una distribución funcional, es decir, en este sistema de convenios siempre tiene, y quizá aquí es donde reaparece el elemento de la autonomía municipal. A la Diputación, en este marco concertado a través de una cadena de convenios, a la Diputación le corresponde algo y a cada municipio también. La Diputación siempre tiene que hacer la reglamentación del servicio porque esto es, digamos, lo que da eficiencia al servicio mismo, y todas las decisiones gerenciales, justamente porque ahí es donde menor capacidad técnica hay. Sin embargo, el municipio no puede quedar sustraído de ese protagonismo provincial, porque dependiendo de los sectores, y esto aquí aparece otra vez la idea de que hay que pensar mucho en cada sector y que cada sector de la actividad provincial es distinto del de al lado, hay en los distintos sectores puede haber, en mayor o menor medida, intereses municipales específicos. Cuando hay intereses municipales específicos, ahí es donde tiene que haber un elemento, un momento de decisión municipal, que es normalmente donde hay espacios de discrecionalidad. Allí donde estamos hablando de actuaciones municipales con un cierto grado de discrecionalidad, es donde tiene que conservarse ese elemento decisorio municipal, por mucho que las tareas estén concertadas a través de concierto, de convenios, estén depositadas en la Diputación Provincial. Luego pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero que para mí sí es ilustrativo de lo que quiero decir. Bueno, tiene que haber participación financiera municipal, es decir, esto no puede salir gratis. Y no se trata solamente de recaudar tasas y precios públicos, sino que también tiene que haber participación provincial en la PIE municipal. Claro, porque si esto se va a hacer a través de la provincia, no puede haber dos PIEs estancas, la de las provincias y la de los municipios, y esto de alguna manera hay que articularlo. Bueno, y los instrumentos técnicos se pueden utilizar todos, porque lo que tiene de útil la idea del convenio es que el convenio es forma. El convenio es forma y, dependiendo de las necesidades y del sector, un convenio puede incluir una encomienda de gestión ascendente, puede incluir una delegación, puede incluir lo que quiera y se puede modular. El convenio tiene esa capacidad creativa. Puede haber incluso encargo a medios propios, que esto es una buena manera de eludir incluso la aplicación de ley de contratos y el modelo Traxa de una entidad provincial que es medio propio de todos los municipios que integran la Diputación Provincial. Bueno, eso se puede hacer o se puede no hacer, pero medios hay todos los que se quieran. Os decía, y con esto voy a terminar, ¿por qué os decía que convenios, y os decía la idea de que tiene que haber un momento, tiene que haber un elemento de decisión municipal en función, por mucho que las tareas estén en buena medida trasladadas a la Diputación Provincial, a la asistencia provincial? Esto es sectorial, es decir, cuál va a ser en cada sector concreto la posición municipal, el elemento de decisión municipal va a ser distinto. Y os he distinguido simplemente a efectos explicativos la diferencia entre que estemos trabajando en ruina, que sé que es una función que está frecuentemente encomendada, desde luego en la Diputación de Valladolid. Reyes, me he leído todos los papeles, me han mandado un montón de papeles y me los he leído. Está encomendada, los expedientes de ruina están encomendadas a la Diputación, o recogida de residuos, que en otras comunidades autónomas también está prestando por distintos medios, por ejemplo, por medio de convenios de delegación, están siendo prestados por las diputaciones provinciales. Cuando hablamos de ruina, hablamos de una actividad reglada, es decir, aquí no hay espacio propio de discrecionalidad. Aquí no hay un interés municipal específico, aquí el interés de la legalidad ya está dicho, es decir, lo edificado en situación de ruina tiene dos soluciones.
o demolerlo, o una orden de ejecución. Bueno, si no llega al umbral de la ruina, la orden de demolición. Es decir, esto no es un espacio de decisión, esto puede ser un espacio de tolerancia, de inactividad, pero aquí no hay que decidir. Este es un espacio que puede ocupar por entero la provincia, de forma concertada, pero lo puede ocupar por entero, porque aquí no hay que reservar un espacio de decisión municipal, porque esto está reglado. Si hablamos de la recogida de residuos, aquí sí, porque aquí hay un espacio que es para la gestión de servicio, puede haber un interés municipal específico y esto hace que se tengan que deslindar los campos concertados entre la actuación provincial y la actuación municipal. ¿Qué le puede quedar a los municipios? Estoy pensando lógicamente en los pequeños. ¿Qué le puede quedar a los municipios aquí en la recogida de residuos? Desde luego no la función gerencial, no la gestión económica, pero sí a lo mejor la localización de los contenedores. Por ejemplo, es decir, esto es un elemento local en el funcionamiento de un servicio que está prestado. Ese elemento de municipalidad se tiene que mantener siempre que hay un espacio de discrecionalidad. Y lo último que os contaba, esto no tiene nada que ver porque esto es comunidad autónoma versus municipio, pero esto es cómo quedó una cosa que hace muchos años que redacté para la Xunta de Galicia, es 1996, una ley que está vigente, la Ley de Coordinación de Transportes Interurbanos de Galicia, fijaos, se han pasado ya años, pero sigue el modelo vigente, que era el gran reto, era cómo articular las competencias de transporte interurbano de la Xunta de Galicia con las competencias municipales, no preciso cuáles. Claro, el itinerario del transporte interurbano lo tiene que definir con lógica interurbana la Xunta de Galicia. Pero hay un elemento, incluso en ese ejercicio de esa competencia, hay un elemento estrictamente municipal y es dónde se ponen las paradas en el casco urbano. Eso, había una tensión en aquel momento entre la Xunta y los ayuntamientos y, entre otras cosas, porque muchas veces donde pongan las paradas hace que cubra una función también de transporte urbano. Y ese es el elemento que se identificó en la ley como el elemento, digamos, intrínsecamente municipal, no sustituible por la Xunta de Galicia. Por tanto, el itinerario, que es lo que figura ahí, donde esté, el itinerario lo fija la Xunta, pero dónde se ponen las paradas en el casco urbano es una decisión no modificable por parte de la Xunta. Creo que este puede ser un modelo de asistencia concertada para el futuro de las provincias. Bueno, me paso 2 minutos o 3 minutos. Muchas gracias. Todos nosotros, gracias, técnicos municipales y vosotros con vuestro conocimiento, llegar a algún sitio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Esto se voy a dejar ya al siguiente.